Montaño, asambleísta independiente, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, estimada Steffi, a los televidentes un abrazo y a nuestra gente en Esmeraldas y Manabí un abrazo solidario. Buenos días también. Usted va a presentar una propuesta de enmienda constitucional al artículo 115 para que los ecuatorianos no tengan que financiar ciertas campañas electorales. ¿En qué consiste? Hemos decidido liderar el cambio ciudadano que tanto requieren los ecuatorianos. Así que mañana, miércoles 10 de la mañana, aquí en Quito, en el Jardín Botánico del Parque La Carolina, vamos a presentar una reforma electoral. Y esta presentación se hará precisamente en el marco de la presentación pública de nuestro movimiento Cambio Ciudadano. Dos elementos importantes en esta reforma electoral. Primero, eliminar el fondo de promoción electoral. Que nunca más los ecuatorianos tengamos que financiar las campañas de 82.000 candidatos. Y el segundo punto, la segunda reforma, es eliminar el fondo partidario. Los ecuatorianos estamos manteniendo a los partidos políticos. Los ecuatorianos estamos aportando, dicen que al sostenimiento de esas organizaciones. Pero entonces, ¿cómo financiarlo? Políticas. Porque ¿qué dice actualmente el artículo 115? Que el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará equitativa e igualitaria la promoción electoral. Luego, que los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias, que se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatal, así como publicidad gubernamental para la campaña electoral, y que la ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará el límite y los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral. ¿Cuáles serían los cambios ahí? Pues la reforma es fundamental. La eliminación de este artículo. La promoción electoral tiene que ser responsabilidad de cada candidato y de sus organizaciones políticas, y lo que tiene que establecer el Código de la Democracia son los límites en el gasto electoral, y esos límites del gasto electoral también en promoción electoral, que tiene que ser contratada libremente por los candidatos y las organizaciones políticas en los medios de comunicación, serán controlados según lo determine. Ok, pero eso no sería volver a lo que se criticó antes. No sería volver a lo que se criticó antes. Es decir, que en quien no tiene recursos, entonces difícilmente tendría posibilidad de promocionar su nombre o su candidatura, versus quien sí tiene recursos y podría contratar lo que pueda en publicidad. Digo, porque esos fueron los argumentos para crear así el corral publicitario. Absolutamente, y qué bien que usted lo recuerda, Steffi, para crear un corral publicitario en su momento, cuando Alianza País tenía a su haber con el gobierno y tenía todos los medios, los que había incautado y otros a su alcance para hacer libremente publicidad, para inaugurar obras, para hacer su propia promoción. Ese fue el mecanismo para encerrarnos en ese corralito electoral. Pues llegó la hora de liberarnos, pero sobre todo llegó la hora de recuperar recursos que los ecuatorianos necesitan para proyectos sociales específicos. Nosotros estamos diciendo que no es posible, Steffi, que en el 2014 los ecuatorianos financiaron en promoción electoral 19.5 millones de dólares. Mire cómo van subiendo las cifras. Ahora, para este año, para estas elecciones, subió a 35 millones. La pregunta a los ecuatorianos, ¿no era mejor que estos recursos fuesen utilizados para hacer las clínicas de rehabilitación para los usuarios de drogas? ¿No sería mejor que estos recursos fuesen utilizados para crear actividades de prevención, actividades Bueno, pero lo que pasa es que en estas elecciones tuvimos más de 80.000 candidatos. El 90% de las organizaciones inscritas fueron movimientos provinciales, cantonales, parroquiales. Hubo una proliferación de movimientos que se buscaba mayor participación ciudadana en un principio, pero con el 1.5% del registro electoral y que resulte fácil inscribir un movimiento sin que realmente represente a alguien. ¿Qué pasa ahí? Es que ahí no está el quid del asunto, mi querida Steffi. El quid del asunto está en que crear organizaciones políticas se ha convertido en una especie de negocio político.
porque el fondo partidario que se le da a las organizaciones políticas hasta ahora no conocemos y no han rendido cuentas. Mire usted esta denuncia que hizo en su momento el señor Ricardo Zambrano, integrante de Alianza País. No lo estamos diciendo nosotros, no lo está diciendo la oposición, cuando le pidió a la Contraloría un examen especial de 18 millones de dólares que había recibido esa organización entre el 2011 y el 2018. Y estamos hablando de una sola organización política. Le preguntamos a los ecuatorianos, ¿ustedes están de acuerdo en que obligatoriamente tengamos que sostener, dicen, a estas organizaciones políticas? Si estamos hablando aquí de una. O los ecuatorianos queremos que los militantes y los simpatizantes, como dice la Constitución en el artículo 110, sean quienes sostengan el financiamiento, el funcionamiento de las organizaciones políticas y el financiamiento de las campañas. Los políticos tenemos que aprender eso, y eso estamos diciendo en este nuevo movimiento Cambio Ciudadano. Nos haremos cargo del sostenimiento de las organizaciones. En esa misma línea, es decir, que no resulte un negocio el crear una nueva organización o lanzar una candidatura justamente para obtener esos recursos. En la Asamblea también han propuesto que quienes no alcancen el 4% de los votos tengan que devolver el dinero público o privado gastado, pero ¿se logra con eso frenar la proliferación de las candidaturas? Cierto es que hay candidatos que no llegan ni al 1%, pero por otro lado, ¿es eso aplicable? Es decir, que lo puedan mañana devolver. No, eso es como poner pañitos de agua tibia cuando se está con una gran temperatura, una temperatura muy alta. Nosotros en el movimiento Cambio Ciudadano queremos ser diferentes y estamos diciendo, vamos a la raíz del asunto, vamos a presentar una reforma parcial de la Constitución, del artículo 110, 115 y 219, para eliminar, para transparentar. El candidato que sabe trabajar en política podrá conseguir el apoyo de sus simpatizantes, el apoyo de sus militantes para financiar una campaña. ¿Es necesario establecer un límite de esa promoción electoral y de ese gasto? Sí. ¿Es necesario eliminar el fondo partidario? Sí. Es importante que los ecuatorianos nunca más tengamos que financiar la campaña de 82.000 candidatos. También. Y queremos que esos recursos, la propuesta seria del movimiento Cambio Ciudadano, que la entregaremos mañana en detalle, vuelvo a insistir, mañana desde las 10 de la mañana en el Parque La Carolina, Jardín Botánico, estaremos. Les invitamos cordialmente, quienes quieren una cultura política distinta, quienes quieren que los ecuatorianos sean quienes dispongan de sus recursos, que el Ecuador, que esté en una situación crítica, utilice estos recursos. Mae, pero hablando de las reformas, en actividades y en proyectos sociales y en políticas sociales concretas. También, eso es lo que planteamos. También sería y plantean reformar otros artículos que se refieren justo a eso, a los fondos partidarios y al financiamiento de las organizaciones políticas. Es decir, si el interés es transparentar los fondos, porque ahí está el meollo del asunto, saber que quién financia a quién, lo transparente sería que el electorado abiertamente pueda saber quién apoyó determinada campaña o determinado movimiento político, que los acuerdos sean sobre la mesa y no por debajo. Pero entonces, ¿qué se plantea ahí, además de eliminar ese artículo, que es lo que usted plantea? Indiscutiblemente, pero las normas para el control electoral están determinadas. El llamado es al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría General del Estado también. Por ejemplo, mi querida Steffi, en este momento ya la Contraloría debió informarle a los ecuatorianos exámenes especiales realizados a la forma como se han utilizado los recursos de promoción electoral y cómo las organizaciones políticas han utilizado el fondo partidario, porque sabemos que muchos de esos recursos fueron para sostener el bolsillo de políticos indeseables, y la Contraloría tiene que responder a los ecuatorianos si es que el CNE no ha tenido la capacidad suficiente. Pero hay otros temas interesantes, importantes, que tienen que entrar también en este. Pero yo le preguntaba sobre la transparencia, Mae, porque una cosa es que estén ahí las normas en efecto del Código de la Democracia, pero luego es qué se requiere hacer para que no sea pecado financiar determinada campaña, sino que abiertamente se transparente la información de quiénes están financiando, para que el electorado pueda saber quién ha apoyado aquella decisión o aquella propuesta o candidatura.
Eso tiene que hacerse, es responsabilidad de los líderes y de las organizaciones políticas. Nosotros en el Movimiento Cambio Ciudadano estamos creando a través de nuestro sitio web un espacio especial donde estén todas las cuentas, todos los ingresos, todas las aportaciones y todos los gastos de la organización para transparentar. Eso es una responsabilidad primaria de los líderes y de las organizaciones políticas que quieren ser diferentes. Y en este proceso, no solamente que vamos a plantear la reforma, sino que vamos a empezar un proceso de fiscalización especial al Consejo Nacional Electoral sobre el registro electoral, sobre los padrones electorales y sobre el registro de afiliados y adherentes permanentes, donde también presentimos que hay graves irregularidades. Así que vamos a empezar, vamos a liderar ese cambio ciudadano que el Ecuador requiere. Las propuestas de Mae Montaño, asambleísta independiente, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7:30.